Estaba tumbada en el suelo de la cocina, conteniendo la respiración como si estuviera en un ejercicio de campaña. El plato que se me había caído se había hecho añicos. Si me movía, lo estropearía todo. Solo tenía una misión: parecer completamente inconsciente. La casa estaba en silencio, a excepción del zumbido del frigorífico y el tic-tac del reloj de pared. La luz del porche estaba encendida porque a ella le gusta que el jardín esté iluminado, dice que hace que la casa parezca más acogedora. Nuestra calle es de esas en las que los vecinos saludan, pero no se meten en la vida de los demás. Eso ayuda cuando necesitas privacidad y también cuando necesitas una grabación limpia. Sin televisión, sin música, sin el ruido del lavavajillas enmascarando el audio. 30 minutos antes, no me había tragado la cena que mi hermana me había preparado. Masticaba, sonreía y deslizaba la mayor parte en una servilleta de papel. Cuando se dio la vuelta para enjuagar la sartén, tiré el envoltorio por el váter, volví a la mesa y le di las gracias. Unos sorbos de agua para mantener las apariencias. Mente despejada, sin esa niebla mental. Por primera vez en semanas. «Estás pálida otra vez», dijo Victoria. Un día largo en la base, una semana larga. A las 8:22 me levanté, fui a coger un vaso y dejé que mis rodillas cedieran. El golpe fue seco. Un plato en el escurridor añadió otro crujido al estruendo. Coloqué la cabeza de lado para mantener las vías respiratorias abiertas y relajé cada músculo de mi cuerpo. «Amanda. Amanda». Se arrodilló a mi lado, sus dedos en mi cuello, luego en mi muñeca. Un gesto ensayado. Eso antes me reconfortaba. No parpadeé. Su mano se apartó. Oí sus pasos. El clic de un armario. Un teléfono vibró sobre la encimera. Lo cogió. «Soy yo», dijo, y la preocupación se desvaneció de su voz. «Ya está. Ha tardado más esta noche, pero ha caído». Una pausa. «Sí, sé cuál es la fecha límite». Fin de la cita. La única fecha límite que yo tenía era una revisión de progreso de un sistema logístico. No tenía nada que ver con nuestra cocina. «Cogeré los archivos», dijo. «Están en su portátil. Guarda las versiones finales fuera de la red». «Sí, está todo ahí». «La transferencia se hace efectiva esta noche», añadió. 3 meses era una cosa. 6 es suficiente. Hacía 3 meses que mis síntomas se habían disparado. Hacía 6 que había dejado de buscar excusas. La llamada terminó. Volvió, me tocó la frente como una hermana cariñosa y susurró: «Duérmelo todo. Mañana es un gran día». Sus pasos se alejaron por el pasillo hacia mi despacho. La silla chirrió. El portátil emitió el sonido de inicio. Me imaginé la pantalla de bloqueo y la contraseña corta que no había cambiado porque teclear una larga todo el día invita a cometer errores. Había cambiado otras cosas. Nombres de archivos, rutas de carpetas, señuelos mezclados con borradores reales. El inventario mental era rápido. Puerta a 2 metros. Isla de cocina a medio metro. Bolso en la silla. El móvil en mi cintura con una nota de voz grabándose desde las 7:50. Había pegado con cinta el botón de volumen para que un apretón nervioso no lo arruinara. Desde el despacho, el tecleo de las teclas. Un cajón se abrió. Un vaso golpeó la madera. Recordé el pequeño vial sin etiqueta que había visto cuando fingí buscar una infusión. Las etiquetas no se despegan solas. Respiré lentamente. Cuando estuve segura de que estaba ocupada, eché un vistazo a la habitación con un perezoso movimiento de ojos. Ningún movimiento en el umbral. La luz del reloj estable. Flexioné un dedo del pie para probar mis nervios y luego me quedé quieta. Una vibración sacudió la encimera. Luego otra. Su teléfono sonó desde el despacho. «No vuelvas a llamarme», dijo. «Solo mensajes». Un pitido le siguió. Siguió tecleando. Un trozo de plato roto estaba junto a mi codo. El patrón había quedado claro sobre el papel. Cena en casa, mareos, niebla mental. Cena fuera, 0 problemas. Los análisis de sangre de la clínica decían que estaba bien.
Mi cuaderno de registro decía lo contrario. Fechas, horas, síntomas. Sin historias, solo datos. Versión 5 del archivo de presupuesto, murmuró. ¿Dónde lo habrás metido? Pensé en levantarme y acabar con todo. Mal plan en una cocina llena de cristales con una sospechosa que sabe dónde están los cuchillos. Mi trabajo. Quédate quieta. Graba el audio. Evita un ataque de pánico. El ventilador del portátil se aceleró. Sonó el tono de conexión de un USB. Clics de copia de archivos. Tenían un ritmo. Era una transferencia masiva. La silla chirrió. Pasos hacia la cocina. Se detuvo en el umbral. Permanecí inmóvil. Pasó por encima de los añicos, abrió el grifo, dejó un vaso y volvió al escritorio. Una prueba no es un presentimiento. Una prueba es un nombre de archivo, una marca de tiempo, una voz que puedes reproducir. Se lo decía a sí misma. Lo tengo. Sonó el tono de un mensaje de texto. Pago confirmado. Lo leyó demasiado satisfecha como para guardar silencio. Las sirenas se oyen bien en nuestro barrio. Yo las oí primero. Ella las oyó después. Su tecleo cesó. No, dijo tras una pausa. No es nada. Las teclas volvieron a sonar, más rápido. Mi móvil vibró en mi cadera. Una sola palabra de un contacto que sabe que no necesito párrafos. En ruta. No miré. Mantuve mi pecho moviéndose lentamente. Los pasos volvieron. Amanda, dijo probando. Un trozo de plato arañó el suelo. Deberías despertarte ya. No lo hice. Se agachó cerca. Estás bien, dijo en voz baja. Solo necesitas descansar. Se levantó. La silla rodó de nuevo. El ruido del disco duro se intensificó. Durante 6 meses, había interpretado el papel de hermana cariñosa a diario. Cocinaba. Limpiaba. Me decía que me esforzaba demasiado. Me decía que dejara pasar el ascenso porque la salud es más importante que la ambición. Cada frase sonaba noble. Cada frase le compraba tiempo con mi portátil y otra oportunidad para servir la cena. Lo escribí todo porque la memoria es peor que el papel cuando alguien no para de decirte que estás agotada por el trabajo. Otro pitido. Cogió su teléfono. Solo mensajes, siseó. Estoy terminando de subirlo. Conté hasta que las sirenas rebotaron dentro de la casa. Los perros ladraron. Ahora se movía rápido. Cajones abriéndose. Algo pequeño guardado en un bolsillo. Me quedé quieta. Había querido creer en su versión cariñosa. Querer no es una prueba. La prueba es lo que recoges cuando estás en silencio y la otra persona cree que está sola. La silla rodó hacia atrás con fuerza. Pies en el pasillo. Se detuvo en el umbral y luego corrió hacia la ventana delantera. Las persianas chasquearon. Los neumáticos crujieron en nuestra calle. Permanecí en el suelo con los ojos entreabiertos, la respiración acompasada, dejando que la escena se grabara a sí misma. Las persianas se cerraron de golpe cuando su mano tiró de ellas bruscamente, pero mis ojos permanecieron entrecerrados contra el brillo del suelo. El sonido de sus pasos se desvaneció hacia la puerta principal, y el zumbido de la noche dio paso a los recuerdos. 6 meses antes, estaba en un despacho que olía a tóner de impresora y café quemado. El coronel Rivera golpeó una carpeta con un dedo. Rojas, liderarás el programa de automatización logística a Hércules. Informarás al ministerio en Madrid en otoño. Es decisivo para el contrato. No sonreía a menudo, pero ese día lo hizo. La carpeta era gruesa, llena de diagramas de sistemas, evaluaciones de proveedores y ahorros proyectados. Para una capitán que aspiraba a comandante, era una oportunidad de oro. Le estreché la mano, le di las gracias y me dije a mí misma que viviría en el despacho hasta que el trabajo fuera impecable. Esa noche llamé a Victoria. Estaba otra vez en paro. Enhorabuena, dijo con voz plana. Papá habría estado orgulloso. 2 días después apareció con una maleta y una sonrisa que parecía pegada con cola.
Necesitarás ayuda. Déjame quedarme un tiempo. Yo cocinaré. Tú podrás concentrarte. No discutí. Tener a alguien cerca parecía un alivio después de turnos de 18 horas. Se instaló en la casa como si siempre hubiera pertenecido a ella, llenando la nevera, reorganizando la despensa, tarareando mientras cortaba verduras. La primera semana, su ayuda parecía un verdadero apoyo. Llegaba a casa de la base y encontraba la cena caliente. Siéntate, come, ya trabajas bastante, decía. Nunca preguntaba por autorizaciones de seguridad o archivos, solo si dormía, si me esforzaba demasiado. Y lo hacía. Lo sabía. El proyecto era enorme. La automatización de una cadena de suministro que alimentaba a brigadas enteras. Si lo conseguíamos, los comandantes podrían rastrear raciones, munición y combustible en tiempo real. Si fracasábamos, millones desperdiciados y una mancha negra en mi expediente. A mediados de mayo mi piso olía a salmón al horno y ajo la mayoría de las noches. Dejaba mi mochila, me sentaba y comía mientras Victoria revoloteaba, orgullosa de su papel de cuidadora. Me decía a mí misma que tenía suerte. Luego vinieron los mareos. La primera vez no le di importancia. Un día largo sin comer. Calor fuera. Me levanté, me tambaleé y me agarré a la encimera. ¿Estás bien?, preguntó con los ojos muy abiertos. Sí, solo cansada. Me guió hasta el sofá, me tapó con una manta y me trajo agua como si fuera algo natural. Me lo tomé a risa. Los militares no nos quejamos del cansancio. Simplemente seguimos adelante. A la tercera semana, ya no tenía gracia. Llegaba a casa despejada, repasaba las diapositivas con la cabeza clara, luego cenaba y, en una hora, la niebla mental se apoderaba de mí. Las reuniones a la mañana siguiente eran como caminar por arenas movedizas. Las palabras que habían sonado nítidas la noche anterior salían enredadas. Estrés, dijo Victoria una noche mientras limpiaba la encimera. No puedes funcionar con las reservas para siempre. Coge una baja antes de que te rompas. No puedo. Ahora no. Claro que puedes. Nadie te da las gracias cuando te derrumbas. Su tono tenía más de mordacidad que de preocupación, pero lo ignoré. Necesitaba su comida, su limpieza, la forma en que hacía que la casa pareciera menos un cuartel. Para junio, el patrón era obvio. Mente clara en el trabajo, niebla mental en casa. Lo achaqué a las largas horas y me encogí de hombros ante los compañeros que decían que parecía pálida. Parte del trabajo, les decía. En casa, Victoria apretó su control sobre las rutinas. Insistía en preparar cada comida. Tu cuerpo no puede permitirse atajos, decía, sirviendo los platos. Si me ofrecía a cocinar, me apartaba con un gesto. No, que quemarás hasta el agua. Déjame a mí. La dejé. Un jueves, tenía que presentar un informe de progreso al coronel. La mañana empezó bien. Diapositivas impresas, puntos clave memorizados. Pero a mitad de la presentación, sentí un calor en el pecho, la cabeza me dio vueltas y las palabras se desordenaron. Rivera levantó una ceja. Tartamudeé, forcé una sonrisa y terminé como pude. Después me senté en mi coche con las palmas sudorosas sobre el volante. Había ensayado esa presentación 20 veces. La única variable era yo. Cuando llegué a casa, Victoria estaba en la cocina. Tienes una cara horrible, dijo, dando la vuelta a un pescado en la sartén. Un día duro. Exactamente por eso tienes que parar. Dale un respiro al ejército antes de que te rompas a ti misma. Me preocupo por ti. Sus ojos se detuvieron en mí, afilados entre el vapor. Me duché y me senté de todos modos. Tenedor al plato, bocado a bocado, el mismo patrón. Comida caliente, cocina cálida y, en una hora, un torbellino en mi cabeza. Me guió de nuevo al sofá, con voz suave. ¿Ves? No puedes seguir así. La creí porque quería creerla. El verano se arrastró. Se me escapaban detalles en las reuniones, olvidaba pequeñas cosas que antes seguía sin necesidad de notas. Me dejé la tarjeta de identificación militar en casa 2 veces. Para alguien que se enorgullecía de no fallar nunca, era humillante.
Victoria llenaba los vacíos con compasión. Te estás esforzando demasiado. Déjame encargarme de las cosas aquí. Descansa más. Pero su descanso no me recuperaba. Cada cena me hundía más en la niebla. Y cada mañana me levantaba por pura fuerza de voluntad. En julio, durante una barbacoa en la base, me salté su comida. Comí costillas, ensaladilla, bebí una cerveza. Esa noche me sentí bien. Mejor que bien. La mente más clara que había tenido en semanas. Aquello me dio que pensar. No dije nada, pero lo apunté. Fecha, hora, que comí, cómo me sentí. Una línea en un cuaderno. Al día siguiente cena en casa. Mismo menú de siempre, mismo mareo de siempre. También lo apunté. Los patrones importan. Los militares vivimos de ellos. Pero este aún no tenía sentido. Victoria me vio garabatear una vez. Apuntes del trabajo. Sí. Asintió y deslizó un plato hacia mí. Come. Pensarás con más claridad. Sonreí, comí y esperé a que llegara el mareo. Para agosto, tenía páginas llenas. Horas, comidas, síntomas. Las noches que me saltaba la cena o fingía comer, me mantenía lúcida. Las noches que dejaba el plato limpio, me hundía. Los datos no mentían, pero admitir a lo que apuntaban era más difícil que seguir mareada. Cuando el doctor Hernández en la clínica me preguntó por el estrés, me reí. Por supuesto que estoy estresada. Proyecto nuevo, nuevo puesto. Levantó una ceja. Puede ser, pero lleva un registro. Detalles, cada comida, cada síntoma. Tráemelo. Asentí. Al salir con el cuaderno en la mano, eché un vistazo a la lista de la compra que Victoria había dejado en la nevera: leche, espinacas, salmón, hierbas. Lo mismo cada semana. Se me revolvió el estómago no de hambre, sino por un pensamiento que no quería terminar. La casa olía a ajo cuando abrí la puerta esa noche. Estaba junto a los fogones, tarareando con una cuchara en la mano. Llegas tarde. Siéntate. La comida está caliente. Me senté. El tenedor me pesaba. El tenedor se quedó a medio camino de mi boca mientras ella ajustaba el salero, observándome demasiado de cerca. Forcé una sonrisa, corté otro trozo e intenté no pensar en el cuaderno guardado en mi mochila. Para septiembre su amabilidad se había transformado en algo más afilado. Dirigía la cocina como un puesto de mando. Cada comida era suya, cada lista de la compra suya, cada comentario sobre mi salud más cortante que el anterior. Estás perdiendo peso, dijo una noche mientras servía un plato de pollo y verduras. No te terminas la comida. Eso no es sano. No tengo mucha hambre esta noche. Estás bajo estrés. Necesitas energía. Siéntate. Come. No era una sugerencia. Se quedó de pie con los brazos cruzados hasta que di otro bocado. En el trabajo seguía cometiendo errores, olvidando nombres a mitad de una frase, luchando por recordar el orden de mis propias diapositivas. La gente empezó a cuchichear. No es ella misma, murmuró un sargento cuando pensó que no podía oírle. Victoria se apresuró a confirmar las dudas. Te estás esforzando demasiado, me decía cada noche. Ningún trabajo vale esto. Coge una baja antes de que te quemes. Ya no se trataba solo de las comidas. Insistía en gestionar todo en casa. Las facturas, la limpieza, incluso reorganizar mis archivos cuando los dejaba en el escritorio. Ya me lo agradecerás, dijo cuando protesté. Tu sistema es un caos. No era un caos. Tenía mis métodos, códigos de colores, pestañas, copias de seguridad digitales, pero llegaba a casa y encontraba las carpetas apiladas de formas que no tenían sentido. Contraseñas dejadas accidentalmente escritas en notas adhesivas, cajones entreabiertos. Cuando le preguntaba, se encogía de hombros, solo ayudaba. La niebla después de la cena me dificultaba responder. Me desplomaba en el sofá, aturdida e inútil, mientras ella tarareaba en el despacho. A veces creía oír el clic de las teclas de mi portátil, pero cuando preguntaba, decía que estaba respondiendo a correos en su móvil. Quería creerla.
Era mi hermana. El punto de inflexión llegó la noche de la revisión intermedia. Había ensayado durante días, luchando contra la niebla mental, aferrándome al café como a un salvavidas. Las diapositivas eran sólidas, pero de pie frente al coronel, la vista se me nubló a mitad de camino. Las palabras se mezclaron, la garganta se me cerró. Capitán Rojas, interrumpió Rivera con voz cortante. ¿Necesita un descanso? La humillación quemaba más que el mareo. Negué con la cabeza, seguí adelante y terminé con el sudor corriéndome por la espalda. El coronel me despidió con una mirada que decía más que las palabras. Poco fiable. Conduje a casa con las manos temblando sobre el volante. Victoria me esperaba. ¿Día duro?, preguntó con voz demasiado dulce. No empieces. ¿Lo ves? Este proyecto te está matando. Deberías retirarte. Dejar que otro se encargue. No. Eres una cabezota, espetó. Siempre lo fuiste, siempre tenías que ser la estrella. Me quedé helada. La mordacidad en su tono era nueva, pero las palabras eran viejas de la infancia. Papá dándome una palmada en el hombro después de una competición de atletismo mientras Victoria se enfurruñaba en un rincón. Amanda es la fuerte, decía él. Victoria es simplemente diferente. Volvió a la cocina, golpeando una sartén con más fuerza de la necesaria. Siéntate, come, te sentirás mejor. Esa noche no pude quitarme de la cabeza que su ayuda se sentía más como control. La semana siguiente intenté cocinar mi propia comida. Nada elaborado. Huevos, tostadas. Entró, vio la sartén y casi se le cae la bolsa de la compra. ¿Qué haces cocinando? Dije que yo me encargaba de eso. No soy una niña. Sé freír un huevo. Me arrebató la espátula. No mientras vivas así. Te pondrás enferma. Las palabras sonaron como una orden. Retrocedí, pero la tensión entre nosotras se hizo más densa. La mañana después de otra noche de mareos, me arrastré hasta el botiquín de la base. Las luces fluorescentes me molestaban y me sentía como si hubiera hecho un turno doble sin dormir. El doctor Benjamín Hernández, un médico militar que conocía de vista, me miró como un mecánico mira un motor que sabe que no pasará la inspección. No tiene buen aspecto, capitán, dijo. ¿Cuánto tiempo lleva así? Un par de meses, admití, dejándome caer en la silla frente a él. Sobre todo por las tardes. Estoy bien todo el día. Luego, después de cenar, todo empieza a dar vueltas. Niebla mental, dolores de cabeza, a veces incluso dificultad para hablar. Se inclinó hacia adelante golpeando su portapapeles con un bolígrafo. Y es constante. Siempre después de cenar. Dudé. Decirlo en voz alta lo hacía sonar demasiado simple, demasiado obvio. Sí, más o menos. Me preguntó por el estrés. El sueño. La cafeína. Medicamentos. Di respuestas honestas. ¿Estrés? Sí. Sueño. Insuficiente. Café. Siempre. ¿Medicamentos? Ninguno. Frunció el ceño con cada respuesta, pero ninguna explicaba los síntomas. Haremos análisis de sangre, dijo finalmente. Tiroides, deficiencias de vitaminas, paneles estándar. Podría ser cualquier cosa, desde los niveles de hierro hasta la deshidratación. Asentí, pero su expresión me dijo que no se creía esa explicación. Garabateó una nota y volvió a mirarme. Esto es lo que quiero que haga. Lleve un registro. Anote exactamente lo que come, cuando lo come y cuando empiezan los síntomas. Incluya cuánto duran. Está entrenada para seguir detalles. Trátelo como una misión. Casi me río de eso, pero no le faltaba razón. Los militares vivimos de registros, gráficos e informes postacción. Anotar comida y mareos parecía casi demasiado simple. Pero acepté. Al salir de la clínica, me sentí más ligera solo por tener a alguien que me tratara como si no estuviera perdiendo la cabeza. Durante semanas, me había dejado creer que el estrés era el culpable. Ahora tenía una tarea.
Cuando llegué a casa, Victoria estaba en la cocina cortando cebollas con precisión militar. ¿Dónde estabas?, preguntó sin levantar la vista. En la clínica, dije, dejando mi mochila. Su cuchillo se ralentizó ligeramente. ¿Pasa algo? Una revisión rutinaria. Mentí. Me están haciendo pruebas. Asintió con los labios apretados y volvió a cortar. Los médicos nunca encuentran nada. Probablemente solo necesitas descansar más. No respondí. En su lugar, saqué un pequeño cuaderno y empecé a escribir. Fecha, hora, qué comí, cómo me sentí. Se dio cuenta, pero no dijo nada. Esa noche la cena fue salmón otra vez. Comí una porción normal y esperé. 30 minutos después, el mareo golpeó como un reloj. Mi letra en la página temblaba, pero lo anoté de todos modos. La noche siguiente me excusé a mitad de la comida, tiré la mitad de la comida en una servilleta de papel, la tiré por el váter y volví a la mesa. Anoté la hora. 1 hora después me sentía bien, lúcida, alerta, despejada. El patrón era innegable. El registro se llenó de entradas, todas apuntando en la misma dirección. Comer su comida, síntomas. Saltársela, sin síntomas. Un sábado comí en la cafetería de la base, trabajé hasta tarde y no llegué a casa hasta pasadas las 9. Victoria estaba molesta. He hecho la cena, dijo sosteniendo un plato. Ya he comido, respondí. Sus ojos se entrecerraron ligeramente antes de forzar una sonrisa. Bueno, la guardaré para mañana. El cuaderno permanecía escondido en mi bolsa del trabajo, lejos de sus manos reorganizadoras. Lo revisaba cada noche alineando las horas como pruebas en un expediente. Mis instintos gritaban, pero los instintos no eran pruebas. Las pruebas necesitaban detalles. El doctor Hernández llamó una semana después con los resultados. Todo limpio, dijo. Sin deficiencias, sin problemas obvios. ¿Cómo va el registro? Hojeé las páginas. Síntomas constantes ligados a las comidas. Las noches que me las salto, estoy bien. Hizo una pausa. ¿Y quién prepara las comidas? Me quedé helada. Mi hermana. Se mudó hace un tiempo. Otra pausa. Capitán, no puedo sacar conclusiones por usted, pero los datos apuntan a algo. Tenga cuidado. Siga documentando. No la confronte hasta que esté segura. Tenga cuidado. Un consejo fácil, más difícil en la práctica. En casa las preguntas de Victoria se volvieron más incisivas. ¿Por qué no te terminas la comida? Antes comías más. ¿Estás a dieta? Eso no es sano. No tengo hambre. Frunció el ceño. Estás actuando de forma extraña. Sus ojos se detenían en mí más tiempo de lo habitual, como si estuviera midiendo mis respuestas. Reforcé la seguridad de mi portátil, cambié las contraseñas y revisé 2 veces los registros de archivos. En 2 ocasiones encontré marcas de tiempo que mostraban acceso cuando yo no estaba en la habitación. Empecé a cerrar la puerta del despacho con llave, pero las llaves tienen la manía de multiplicarse en las familias. El cuaderno de registro estaba lleno de anotaciones, pero las palabras en un papel no eran suficientes. En el ejército, las sospechas no cuentan. Necesitas pruebas. Me habían entrenado para rastrear huellas digitales, proteger sistemas y atrapar intrusos sin alertarlos. Si mi hermana estaba cruzando la línea, la iba a atrapar de la misma manera que lo haría con un hacker extranjero. El primer paso fue mi portátil. Configuré un registro del sistema que grababa cada intento de inicio de sesión y cada archivo consultado con marcas de tiempo. Un script simple, nada sofisticado, pero suficiente para decirme si alguien más estaba en mis archivos cuando yo no estaba. El segundo paso fue el audio. Pedí 2 grabadoras de voz diminutas del tipo que usan los periodistas y escondí una debajo del escritorio del despacho y otra en la cocina. Se camuflaban entre los cables de alimentación y el polvo de los muebles. Si se movía por la noche, lo oiría. El tercer paso fue una cámara. No podía instalar vigilancia de grado militar en mi propio piso sin levantar sospechas, así que opté por algo pequeño. Uno de esos dispositivos de seguridad para el hogar que se pueden comprar por Internet.
Lo disfracé de cargador de móvil. Apuntaba al escritorio donde estaba mi portátil. Esa noche Victoria preparó un salteado, tan alegre como siempre. ¿Día largo?, preguntó. Sí, dije secamente. Deberías relajarte más. Has estado tensa. Forcé una sonrisa, sabiendo que los dispositivos estaban funcionando en silencio. Comí lo justo para provocar la niebla y me dejé caer en el sofá. Ella ayudó, por supuesto, cubriéndome con una manta, interpretando su papel. Las grabaciones captaron lo que mis ojos no podían. A las 11:23, sus pasos entraron en el despacho. Una silla chirrió. Mi portátil emitió el sonido de inicio. La cámara disfrazada la captó sacando una pequeña memoria USB de su bolsillo y conectándola. Tecleaba con soltura, como alguien que ya conocía las carpetas. Vi la grabación a la mañana siguiente con el estómago encogido. Ni siquiera dudó, fue directa a los archivos de mi proyecto, haciendo clic en los diagramas, los informes de progreso, los borradores marcados como final V3. Se inclinó hacia la pantalla, garabateando algo en su propio cuaderno. Luego arrancó el USB, lo guardó y apagó el portátil como si nada. El audio la captó susurrando, ya casi está. ¿Casi está el qué? ¿Vender mi trabajo? ¿Arruinar mi carrera? Al día siguiente revisé el registro del sistema. Efectivamente, inicio de sesión a las 11:23. Archivos accedidos, USB montado, archivos copiados. Todo coincidía. Eso no fue un accidente. Fue espionaje. Apreté la red. Cada noche dejaba que los dispositivos grabaran mientras fingía dormir. Cada mañana, revisaba los registros, las grabaciones y la cámara. Cada vez, ella volvía a por más. Ya no se trataba solo de archivos. Estaba revisando correos electrónicos, desgloses de presupuestos, incluso borradores de memorandos que no había compartido con nadie. Una tarde dejé deliberadamente una carpeta señuelo llamada Copia de Seguridad Hércules en el escritorio. Dentro coloqué notas desordenadas, cifras a medias y proyecciones falsas. Esa noche la cámara la captó sonriendo cuando la encontró. Copió la carpeta entera, completamente inconsciente de que era basura. Verla caer en el cebo casi me hizo reír. Pero el humor no duró. La verdad era más fea. Mi propia hermana estaba intentando entregar archivos de un proyecto militar a otra persona. Su comportamiento diurno también se volvió más audaz. Hacía preguntas sobre fechas de entrega, sobre quién asistiría a las reuniones, sobre cuándo tenía programado presentar. Lo disfrazaba de curiosidad casual, pero la forma en que se inclinaba, esperando respuestas, parecía un interrogatorio. Dejé de dar detalles. Solo actualizaciones generales, decía, manteniéndolo vago. Eso no le gustó. Una noche espetó, nunca me cuentas nada. Soy yo la que mantiene esta casa en pie mientras tú te matas a trabajar, y actúas como si no merecieras saber lo que pasa. Dejé el tenedor en la mesa. ¿Merecer saber? Es trabajo clasificado. Nadie merece saberlo excepto la gente con autorización. Sus ojos se entrecerraron, pero sonrió rápidamente. Solo estoy preocupada. No te pongas tan a la defensiva. A la defensiva no era la palabra. Estaba siendo cautelosa, calculadora, y acercándome a una prueba lo suficientemente sólida como para atraparla. Para la tercera semana de vigilancia, las grabaciones se acumulaban. Los registros eran irrefutables. Los vídeos la mostraban entrando a escondidas en el despacho noche tras noche, USB en mano, a veces susurrando para sí misma sobre plazos y pagos. ¿Pagos? Esa palabra pesaba. ¿Quién le estaba pagando? Revisé su teléfono cuando lo dejó cargando en la encimera. Nada obvio, solo mensajes sobre la compra, portales de empleo, conversaciones sin sentido. Pero era cuidadosa. Demasiado cuidadosa. Debía estar usando otro teléfono o borrando los mensajes tan pronto como llegaban. Así que tendí otra trampa. Dejé mi portátil encendido con un documento falso titulado Contrato Logístico Final. Dentro, un rastreador oculto registraba cada vez que se abría y se copiaba. Esa noche, pasada la medianoche, la cámara la captó conectando el USB y extrayendo el archivo.
El rastreador envió una alerta a mi cuenta al instante. Ahora lo tenía todo. Marcas de tiempo, vídeo, registros del sistema, incluso una captura directa del robo. A la mañana siguiente actuó con normalidad, preparando tortitas como una hermana cariñosa. Come, dijo deslizando el plato frente a mí. Lo aparté. No tengo hambre. Frunció el ceño. No puedes seguir saltándote comidas. Ya me las arreglaré. Entrecerró los ojos pero no insistió. Mi teléfono vibró con un mensaje del doctor Hernández. ¿Algún progreso con el registro? Le respondí. Más que un registro. Tengo pruebas. Contestó. Ten cuidado. No la confrontes sola. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras tomaba un café, solo y la observaba moverse por la cocina. Creía que estaba ganando. Creía que yo estaba decayendo. Creía que controlaba el juego. Pero yo tenía el entrenamiento, las herramientas y ahora las pruebas. Aún no lo sabía, cada tecla que pulsaba en mi portátil era un paso más hacia su perdición. El olor de sus tortitas impregnaba la cocina, pero mi mente no estaba en el presente viéndola tararear y preparar el desayuno como si nada. Mi mente se desvió a cuando éramos niñas. Es curioso cómo la traición duele más cuando puedes recordar a la misma persona dándote la mano para cruzar una calle concurrida. Nuestro padre era militar hasta la médula, carreras matutinas, uniformes planchados, inspecciones que parecían instrucción, incluso en casa. Creía que la disciplina forjaba el carácter y la repartía como raciones. Para él, mis logros eran la prueba de que sus métodos funcionaban. Para Victoria, su silencio era la prueba de que ella no era suficiente. Recuerdo las competiciones de atletismo en el instituto. Yo cruzaba la meta la primera y él me daba una palmada en la espalda con orgullo. Esa es mi soldado, decía, lo suficientemente alto para que Victoria lo oyera. Ella probó con el tenis, el coro, la pintura. Nada cuajó. Ella iba a la deriva mientras yo prosperaba. Incluso de niña, podía ver la envidia bullendo. No desapareció cuando crecimos. Me alisté, me convertí en oficial y ascendí. Ella saltaba de un trabajo a otro, sin asentarse nunca, siempre con la sensación de que el mundo le debía algo. Cada vez que venía de visita, sonreía y decía que estaba orgullosa. Pero había un peso en sus ojos que contradecía las palabras. Una noche, años antes de que se mudara, estaba bebiendo vino en mi casa. Se reclinó en la silla y dijo, «Sabes, tú siempre fuiste la niña de oro. Yo era el desastre. Papá nunca me miró como te miraba a ti». Le dije que no era verdad, que ella era simplemente diferente, no menos. Se rió amargamente. «Es fácil para ti decirlo, que eres la que lleva el uniforme». Ahora, de pie en mi cocina, viéndola fingir ser la hermana servicial, entendí esa conversación mejor que entonces. Su ayuda no era por la familia. Era por el control, por arañar lo que creía que la vida le había negado. Esa semana, la tensión se hizo más densa. Revoloteaba a mi alrededor como un carcelero, preguntando si había dormido suficientes horas, si comía bien, si había progresado en el trabajo. Pero el tono no era de preocupación. Era de vigilancia. «Estás distraída», dijo una tarde cerrando un armario con más fuerza de la necesaria. «¿Crees que no me doy cuenta? Estás decayendo». No respondí. Mi cuaderno estaba escondido en mi despacho, lleno de anotaciones que ella no había visto. No necesitaba saber cuánto había descubierto. La noche siguiente metí una pequeña bolsa de plástico en mi bolsillo antes de ir a la cocina. No era reglamentaria, solo una bolsa de sándwich del cajón, pero serviría. La grabadora ya estaba funcionando en mi cintura, silenciosa y oculta. Me senté a la mesa, controlando mi respiración, y me recordé a mí misma que en el campo de batalla, los nervios matan a los soldados. En casa, los nervios exponen a las hermanas. Victoria sirvió salmón otra vez. Todo sonrisas. He probado un nuevo condimento. Dime qué te parece. Tiene buena pinta, dije jugando con el tenedor. Cada vez que giraba la cabeza, pasaba bocados a la bolsa que tenía en el regazo. Mantuve una expresión neutra, masticando un poco, tragando lo justo para que fuera creíble.
20 minutos después, la bolsa pesaba y mi estómago estaba vacío. Me observaba demasiado de cerca. ¿Comes despacio esta noche? Saboreándolo, respondí, manteniendo un tono casual. Asintió y se sirvió una copa de vino. ¿Tienes una presentación importante pronto? Sí, dije, forzando la firmeza de mi voz. Es importante. Eso fue todo lo que le di. Nada útil, nada real. A las 8:20 eché la silla hacia atrás. Me siento mareada, murmuré, agarrándome a la encimera para dar más efecto. Sus ojos se iluminaron ligeramente antes de enmascararlo con preocupación. Oh no, otra vez. Siéntate. Te traeré agua. En lugar de eso, dejé que mis rodillas se doblaran. El plato de cerámica que había colocado en el borde de la encimera se estrelló contra el suelo con un agudo crujido. Me desplomé a su lado con las extremidades flojas, los ojos entrecerrados, el pecho subiendo y bajando superficialmente. Amanda, Amanda. Estuvo a mi lado en segundos, sacudiéndome el hombro. Me presionó los dedos en la muñeca, comprobando mi pulso como si lo hubiera hecho 100 veces. Vamos, despierta. No me moví. Su mano se apartó. Pasos que se alejaban. Un cajón se deslizó. El clic de un teléfono. Soy yo, dijo su voz despojada de toda calidez fraternal. Ya está. Ha tardado más esta noche, pero ha caído. El pecho se me oprimió, pero mantuve la respiración constante. Sí, tendré los archivos esta noche. Todo está en su portátil. Guarda las versiones finales fuera de la red. Exactamente donde los querías. Hizo una pausa. La transferencia se liquida esta noche, ¿verdad? Llevo meses con esto. No voy a arriesgarme más sin cobrar. Se me revolvió el estómago. Meses. Lo había admitido en voz alta. Desde el suelo, oí el leve crujido de la silla de mi despacho mientras caminaba por el pasillo. Mi portátil emitió el sonido de inicio. Clics de teclas. Un tono de conexión USB. Obligué a mi cuerpo a permanecer flácido, aunque cada músculo gritaba que me levantara y le arrancara el USB de la mano. Paciencia. Las pruebas importaban más que el instinto. La grabadora captó su voz de nuevo. Desglose del presupuesto. Borrador de logística. Presentación final. Sí, lo veo. Nunca cambia las rutas de los archivos. Está todo aquí. La naturalidad con la que lo dijo me dolió más que cualquier mareo. Un mensaje sonó en su teléfono. Murmuró, pago confirmado. Los pasos volvieron hacia la cocina. Se agachó a mi lado de nuevo, me acarició la frente con falsa ternura y susurró, duerme bien, hermanita. Mañana todo va a cambiar. Las palabras me helaron, pero no me inmuté. Se levantó, se sirvió otra copa de vino y volvió al despacho. La silla rodó, el tecleo se reanudó y la barra de transferencia que no podía ver se acercaba a su fin. Permanecí allí con todos los sentidos agudizados, memorizando cada sonido, el zumbido del ventilador del portátil, el leve rasguño de su bolígrafo mientras tomaba notas, la vibración de su teléfono con cada nuevo mensaje. Las pruebas se acumulaban. Moví un dedo contra el suelo, lo suficientemente lento como para no llamar la atención. Mi teléfono vibró suavemente contra mi cadera. Lo desbloqueé con la memoria muscular y escribí un único mensaje a mi contacto en la Guardia Civil, emergencia. Hermana robando archivos del proyecto. Pruebas en curso. Enviad ayuda a esta dirección. Deslicé el teléfono de nuevo debajo de mí y me quedé quieta. Los minutos se alargaron. Tarareaba ligeramente desde el despacho. Demasiado contenta consigo misma. Demasiado segura de que estaba inconsciente. El ejército te enseña disciplina, control sobre tu cuerpo cuando tus instintos quieren luchar o huir. Ese entrenamiento me mantuvo firme mientras mi propia hermana me traicionaba a pocos metros de distancia. La escuché murmurar, perfecto. Marcos estará encantado. Marcos. Un nombre, un objetivo. Lo repetí en mi cabeza, memorizándolo como un indicativo enemigo. El reloj sonaba más fuerte en el silencio. Tecleaba más rápido, tarareando, bebiendo vino.
Yacía inmóvil con el cuerpo dolorido contra el duro suelo, pero sin moverme. Ella pensaba que estaba inconsciente, y ese error me estaba dando todo lo que necesitaba. Mi teléfono permanecía oculto contra mi cadera, la pantalla apagada, pero el mensaje de emergencia había sido enviado. La vibración lo confirmó. Ahora tenía que seguir respirando superficialmente, mantener mi cuerpo flácido y asegurarme de que Victoria nunca sospechara que era algo más que una víctima inconsciente. Desde el despacho llegó el sonido del ventilador de mi portátil trabajando más duro mientras ella volcaba archivos en su memoria. Las teclas resonaban con determinación. Podía oír el leve tintineo de su copa de vino al dejarla entre pulsaciones. Cada detalle era una prueba, pero las pruebas solo importaban si sobrevivía lo suficiente para que llegaran los refuerzos. Los minutos pasaban como horas. Me dolía la espalda por el suelo, pero no me atreví a moverme. Una sombra se alargó por el suelo de la cocina, la silueta de su regreso. Se agachó a mi lado de nuevo, dos dedos presionando mi cuello como si confirmara que seguía inconsciente. «Sigue respirando», susurró. «Bien». Su tono no era fraternal. Era clínico, distante, como quien comprueba a una rata de laboratorio. Se levantó con pasos ligeros y se sirvió otra copa. El olor a vino se extendió por la habitación. Dejé que mis pulmones se llenaran lentamente, de forma calculada. Por dentro mi pulso martilleaba, pero por fuera, estaba inmóvil. A las 9:07 mi móvil volvió a vibrar, apenas audible debajo de mí. La respuesta automática de la Guardia Civil, mensaje recibido. Unidades en ruta. No se enfrente al sospechoso. El alivio amenazó con romper mi tapadera, pero me quedé quieta. La voz de Victoria llegó desde el despacho. Sí, Marcos. Está completamente inconsciente. Tendré todo en otros 20 minutos. Se rió ligeramente, un sonido sin rastro de calidez. Se cree que está enferma. Es patético. Oír a mi propia hermana llamarme patética me dolió más que cualquier traición que hubiera enfrentado en zonas de combate. Pero me mantuve firme. Volvió murmurando mientras lavaba un vaso en el fregadero. Después de esto por fin tendré lo que merezco. Merecer. La palabra cortaba como una cuchilla. Creía que le debían mi carrera, mi trabajo, mi futuro. Otra vibración de mi teléfono. Un mensaje de texto esta vez. Una vibración discreta contra el suelo. Agente Carmen Montero de Lauco. Aguante. Entramos en 10 minutos. 10 minutos. Solo necesitaba seguir quieta, respirar superficialmente y no delatarme. Victoria caminaba de un lado a otro entre la cocina y el despacho, inquieta ahora. Casi está, murmuraba para sí misma. Va a pagar el doble por esto. Tiene que hacerlo. Volvió a llenar su copa, el sonido del líquido golpeando el cristal resonaba demasiado fuerte en la tensión. Estaba borracha de algo más que vino. Estaba borracha de control. Moví una mano ligeramente, lo suficiente para orientar la grabadora de mi cintura hacia su voz. Sus palabras se derramaron en el dispositivo sin filtros. Condenatorias. A las 9:14, llegó el primer y lejano ulular de una sirena. Mi corazón dio un vuelco, pero no me moví. Victoria se tensó, deteniéndose a mitad de paso. No, 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 murmuró. Corrió hacia la ventana, espiando a través de las persianas. Mierda. Sus pasos resonaron de vuelta al despacho. Cajones se cerraron de golpe. Papeles crujieron. El frenético tecleo de teclas llenó el apartamento mientras intentaba terminar, o quizás cubrir sus huellas. Sabía que esas sirenas no eran casuales. Eran mi caballería, mis refuerzos, mi red de seguridad. Irrumpió de nuevo en la cocina, respirando con dificultad, escaneando el suelo donde yo yacía. Amanda siseó. Se arrodilló, sacudió mi hombro bruscamente. Despierta. Permanecí inerte, obligando a mi cuerpo a no reaccionar. Maldijo en voz baja. Bien, quédate ahí. Corrió de vuelta por el pasillo, la silla chirrió mientras la empujaba contra el escritorio. Las sirenas se hicieron más fuertes, acompañadas por el crujido de neumáticos sobre la gravilla de fuera. Portazos, botas golpeando el pavimento.
Voces ladrando órdenes cortas. Oí el pánico de Victoria en el despacho, un USB arrancado, un cajón cerrado a la fuerza, pasos apresurados. La puerta principal se abrió de golpe. Guardia Civil. Manos donde podamos verlas. Victoria gritó, ¿qué demonios es esto? Aléjese del ordenador ahora. El caos estalló, botas resonando, cajones abiertos de un tirón, sus protestas agudas y frenéticas. Me levanté lentamente del suelo de la cocina, con cada articulación rígida, cada músculo dolorido por la actuación. Agentes de la Guardia Civil con equipo táctico llenaron el pasillo. Uno me vio y me hizo un gesto. Señora, apártese. Asentí con voz baja. Está en el despacho. Tiene un USB y hay un vial en el escritorio. La agente Montero me miró a los ojos, su tono cortante y firme. Nos encargamos. Manténgase alejada. Me apoyé en la encimera, permitiéndome finalmente respirar como un ser humano de nuevo mientras irrumpían en mi despacho. Victoria chillaba, maldiciendo, gritando mi nombre como si yo fuera la traidora. Me has tendido una trampa, Amanda. ¿Te crees mejor que yo? Siempre te has creído mejor. Sus palabras rebotaron por el apartamento mientras la esposaban, le leían sus derechos y la sacaban. Se revolvía, escupía veneno con el rostro desfigurado por la furia. Me quedé donde estaba, con las piernas temblando, las manos agarradas a la encimera para mantenerme en pie. Las pruebas estaban a salvo, mi cuerpo estaba vivo y la traición ya no estaba oculta en la oscuridad. El ejército te enseña paciencia, pero en ese momento, la paciencia me había comprado la supervivencia y la verdad había quedado al descubierto. El sonido de las botas moviéndose por mi pasillo me devolvió a la realidad. El apartamento, que había estado en silencio durante meses, se llenó de repente de voces secas, el ruido de cajones abriéndose y el traqueteo de equipos. La voz de la agente Montero cortó el caos, firme y autoritaria. Aseguren el dispositivo, embolsen el vial, copien todo antes de que desaparezca. Victoria estaba inmovilizada en mi despacho con los brazos torcidos a la espalda. Escupía palabras a los agentes como un animal acorralado. No pueden hacer esto. No lo entienden. Ese es mi trabajo. Me lo robó. Me quedé en el umbral con el pecho todavía oprimido por las horas de contener la respiración. Uno de los agentes se giró, señalándome. Señora, por favor, retroceda. Nos encargamos desde aquí. No me moví de inmediato. Mis ojos estaban fijos en mi hermana, la misma chica con la que una vez compartí literas, ahora forcejeando con unas esposas mientras los agentes le quitaban una memoria USB de su puño cerrado. Parecía salvaje con el pelo enredado y los ojos inyectados en sangre por el pánico. Lo has arruinado todo, me gritó. Todo lo que he tenido me lo has quitado. La agente Montero la empujó hacia el pasillo. Guárdeselo para el juicio. El despacho era un desastre, papeles esparcidos, cajones abiertos, la pantalla de mi portátil brillando con las pruebas que no había tenido tiempo de borrar. Un agente recogió con cuidado el pequeño vial de cristal que había visto antes, metiéndolo en una bolsa de pruebas. Otro levantó un cuaderno lleno de garabatos, página tras página de fechas, nombres de archivos y cantidades en euros. Cadena de custodia asegurada, gritó un guardia. Memoria USB recuperada. Registrando número de serie ahora, respondió otro. Era surrealista ver mi propia casa tratada como la escena de un crimen, pero la eficiencia de la redada me mantuvo con los pies en la tierra. No solo la estaban deteniendo, estaban desmantelando todo su plan pieza por pieza. Victoria lo intentó de nuevo con la voz quebrada. Amanda, díselo. Diles que te estaba ayudando. Sabes que solo intentaba protegerte. Finalmente hablé, mi voz más afilada de lo que esperaba. ¿Protegerme? Me has estado envenenando durante meses. La habitación quedó en silencio por un instante, los agentes observando su reacción. Apretó la mandíbula y luego se rió, un sonido corto y amargo. Te lo merecías. Siempre te creíste mejor que yo. Papá pensaba que eras mejor. Todo el mundo lo pensaba. Al menos así, por fin tenía yo el control. La agente Montero la arrastró hacia la puerta, sin darle otra oportunidad de despotricar. Mueva.
Mientras la sacaban, los seguí al salón. Las luces rojas y azules parpadeaban contra las ventanas, pintando las paredes con destellos bruscos. Los vecinos empezaban a reunirse fuera, susurrando con los móviles en la mano. Todo el barrio los abría por la mañana. En el césped Victoria se retorcía en sus esposas, intentando mirarme por última vez. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que esto te hace fuerte? Nunca serás nada sin mí. Las palabras no surtieron el efecto que ella quería. Sonaron huecas, desesperadas. La misma hermana que solía suplicarme ayuda con los deberes ahora gritaba como una criminal que se niega a aceptar la realidad. La metieron en la parte trasera de un vehículo. Dio una patada contra el marco de la puerta antes de que la forzaran a entrar. El portazo sonó más fuerte que las sirenas. Dentro el equipo continuó con el procesamiento. Un guardia metió mi portátil en una bolsa protectora. Otro agente explicó: clonaremos el disco y le devolveremos el ordenador. La memoria USB se analizará por separado. Todo parece consistente con los protocolos de espionaje. Asentí con la voz baja. Solo asegúrense de que sea irrefutable. Lleva meses con esto. Lo es, me aseguró la agente Montero quitándose los guantes. Entre sus grabaciones, los registros del sistema y lo que acabamos de pillarla haciendo en tiempo real, de esta no se libra. Me apoyé en la encimera, el agotamiento finalmente cayendo sobre mí. El suelo donde había fingido estar inconsciente estaba cubierto de trozos del plato que había roto. Parecía simbólico. Algo que una vez estuvo entero, ahora roto sin posibilidad de reparación. Un agente barrió los trozos de cerámica y los selló en una bolsa. Posible prueba de montaje de la escena, anotó. Casi me río. Créame, fue intencionado. Pensaba que estaba acabada. La agente Montero me dedicó una mirada mesurada. Una jugada inteligente. Peligrosa, pero inteligente. Me encogí de hombros. Aprendí de los mejores. El apartamento se fue vaciando lentamente de uniformes a medida que se catalogaban y cargaban las pruebas en las furgonetas. El brillo rojo y azul de fuera se atenuó cuando los vehículos se marcharon. El silencio volvió a instalarse, más pesado que antes. Victoria se había ido, pero el eco de su voz persistía. Las acusaciones, el veneno, la risa. La agente Montero se quedó para un último informe. Se quedó de pie con su cuaderno, firme y tranquila. Será procesada esta noche. Los cargos incluirán intento de espionaje industrial, manipulación de proyectos militares y envenenamiento doméstico. Tendrá que prestar una declaración formal a primera hora de la mañana. Asentí, frotándome las sienes. Allí estaré. Descanse, dijo. Hizo exactamente lo que tenía que hacer. Cuando se fue, el apartamento finalmente volvió a quedar en silencio. Entré en mi despacho, mirando la silla donde se había sentado Victoria, copiando todo lo que pudo. El leve olor de su perfume todavía flotaba en el aire. Cogí su cuaderno hojeando páginas de mi trabajo robado escritas con su descuidada caligrafía. Diagramas copiados línea por línea. Notas sobre mis reuniones, incluso recordatorios de cuando me había sentido mal, como si llevara la cuenta de su propio sabotaje. El peso de la traición me oprimía más que las pruebas en mis manos. Mi propia hermana me había tratado como un obstáculo a demoler. Dejé el cuaderno sobre el escritorio y me senté en la silla. Por primera vez en meses, mi portátil volvía a ser mío. Sin manos ocultas, sin copias a medianoche, sin falsa preocupación revoloteando cerca. El reloj marcaba la 1:47 de la madrugada. No había dormido. Mi cuerpo vibraba de adrenalina, mi mente repasando cada detalle de lo que acababa de suceder. Por la ventana, la calle estaba tranquila ahora. El último vehículo de la Guardia Civil se alejó, dejando solo el leve olor a gases de escape en el aire fresco. Me recliné, mirando la pantalla en blanco del escritorio, el zumbido del ventilador constante. El apartamento estaba en calma. El caos había pasado, pero la guerra dentro de mi familia acababa de salir a la luz. El juicio se prolongó durante semanas. La fiscalía presentó todo, mis registros, las grabaciones de vigilancia, las llamadas telefónicas.
Trajeron al doctor Hernández, quien testificó que mis síntomas coincidían con una exposición a largo plazo a sedantes. Los peritos de la Guardia Civil guiaron al tribunal a través de cada archivo que ella había copiado, mostrando marcas de tiempo que coincidían con las cámaras ocultas. La defensa de Victoria intentó darle la vuelta. Alegaron que yo estaba paranoica, agotada por el trabajo, inventando síntomas. Pero cuando el fiscal reprodujo la grabación de su voz diciendo, «Ya está. Ha tardado más esta noche, pero ha caído», no hubo explicación que pudiera justificar esas palabras. Yo también testifiqué. Sentada en el estrado de los testigos, describí meses de confusión, el sentimiento de traición en el momento en que la oí al teléfono planeando entregar mi trabajo. Mantuve un tono firme, militarmente firme, incluso cuando la garganta amenazaba con cerrárseme. Victoria me fulminó con la mirada todo el tiempo. El veredicto llegó rápido. Culpable de todos los cargos. Cuando el juez anunció la sentencia, 15 años de prisión, Victoria no lloró. Se inclinó hacia adelante y siseó a través de la sala. ¿Crees que te has librado de mí? No lo has hecho. Nunca lo harás. Los agentes se la llevaron antes de que pudiera decir más. Mi familia quedó rota. Algunos me culparon, otros me evitaron. El trabajo se convirtió en mi refugio. El coronel Rivera me aseguró que había hecho todo según el reglamento. Detuvo una brecha de seguridad importante, dijo. No cargue con una culpa que no es suya. Me sumergí en el proyecto Hércules, el mismo que Victoria había intentado sabotear. Presenté el informe final en el ministerio y el contrato fue aprobado. La empresa que movía los hilos de Victoria, Estrategias Titán, se enfrentó a su propia investigación. Su directivo, Marcos Ibáñez, fue imputado por intento de adquisición de datos de defensa robados. Verlo detenido en las noticias me produjo una fría satisfacción. Unos meses después de la sentencia, la visité en la cárcel. Se sentó detrás de un cristal de plexiglás, con el mono naranja destacando contra el gris monótono de la sala. Cogió el teléfono con una sonrisa burlona en los labios. ¿Vienes a regodearte? No, dije. Vengo a entender. No hay nada que entender, espetó. Tú lo tenías todo. Yo no tenía nada. Cogí lo que era mío. Nunca fue tuyo. Colgué antes de que pudiera decir más. Al salir, su rostro se desdibujó, el cristal devolviéndome solo mi propio reflejo. Esa noche, de pie en mi balcón en uniforme mirando las luces de la ciudad, supe que la traición había partido a mi familia por la mitad, dejando cicatrices que ningún tribunal podría borrar. Pero yo seguía en pie, seguía sirviendo, seguía avanzando. El día que se finalizó el contrato Hércules, un aplauso cerrado llenó la sala de reuniones. Más tarde el coronel Rivera me detuvo. Rojas, buen trabajo. Ha convertido una crisis en una victoria. Pronto oirá hablar de un ascenso. El rango de comandante le sienta bien. Comandante Rojas. No era solo un título. Era la prueba de que ninguna cantidad de sabotaje, veneno o traición podía borrar lo que me había ganado. Unas semanas después, mi ascenso a comandante fue aprobado. La ceremonia fue pequeña. Mi tía me prendió la nueva insignia en el uniforme. Tu padre estaría orgulloso, susurró. Sonreí, pero sabía que el orgullo era complicado en mi familia. El proyecto Hércules fue un éxito rotundo y me pidieron que diera charlas sobre resiliencia, seguridad y liderazgo bajo presión. La primera vez que conté mi historia en público, no mencioné el nombre de Victoria. No era necesario. La lección era lo suficientemente clara. Al terminar, una joven oficial se me acercó. Comandante, creo que mi hermano podría estar robando en mi empresa. Nunca pensé en llevar un registro hasta que la oí. Le dije, apúntelo todo. Trátelo como una prueba. Si se equivoca, no pasa nada. Si tiene razón, la salvará. Con el tiempo el juicio de Victoria se desvaneció de los titulares. En el aniversario de mi ascenso, entré en la base temprano. La bandera se estaba izando, el sonido de la corneta nítido en el aire de la mañana. Me cuadré, saludé y me permití respirar el momento. Mi uniforme me sentaba diferente ahora, no solo por el rango, sino por todo lo que había detrás. El honor no se trata de medallas o ascensos.
Se trata de sobrevivir con la integridad intacta. Incluso cuando la traición viene de la persona a la que una vez llamaste familia. Mirando atrás, todo parece una batalla librada sin fusiles ni granadas, pero igual de peligrosa. Mi hermana pensó que podría envenenar mi cuerpo, robar mi trabajo y quebrar mi espíritu. Subestimó lo único que el ejército me inculcó desde el primer día, la disciplina. No solo sobreviví a su traición. La convertí en combustible. Ella está entre rejas y yo llevo un nuevo rango en el hombro. El proyecto Hércules triunfó. Mi carrera avanzó y mi vida siguió adelante. Esa es la diferencia entre nosotras. Ella buscó atajos y yo me mantuve firme. Al final, la venganza no consistió en verla caer. Consistió en negarme a caer con ella.